de Trujillo. Yo me encuentro con mascarilla, ya lo saben, en Latina es una política que hemos implementado a partir del 2021 en medio de esta segunda ola, porque tengo una entrevista en vivo. Estamos con el ministro de la Producción, el señor José Luis Chicoma, para conversar de las nuevas medidas, de los nuevos anuncios, porque si bien parece que está todo claro, siempre hay muchas preguntas que tiene la ciudadanía. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches, Lorena. A ver, primero, traducción. Exactamente, hablando del riesgo extremo, ¿no? Que probablemente sea concentrando a Lima y Callao la mayor cantidad de población. Además, se encuentra Ancash, Ayacucho, Cusco, por provincias, ¿no? En Huancavelica, en Huánuco, en Ica, en Junín, en Loreto, en Moquegua, en Pasco, en Puno, en Tacna. ¿Qué significa? ¿Qué está abierto? ¿Qué podemos hacer a partir del 1 de marzo que no podíamos hacer hoy día, por ejemplo? Efectivamente, desde el 1 de marzo al 14 de marzo entramos a una nueva etapa de las medidas para el riesgo extremo, que son las 24 provincias, algunas de ellas has mencionado. Y ahí implica restricciones los domingos. Todo el domingo es una restricción muy estricta de inmovilización social obligatoria. A ver, primero el domingo, antes para quedarnos en el domingo, porque la gente me empezaba a preguntar. ¿Significa que el domingo no puedo hacer nada? ¿Puedo salir en taxi? ¿Puedo salir a caminar, a montar bicicleta, a patinar? Solo las actividades esenciales y ya no se da el paseo de 1 hora que se tenía en este confinamiento de febrero en las regiones y provincias con nivel extremo. Ese es un cambio con respecto a lo que teníamos anteriormente. Pero sí puedo ir al supermercado. No. El domingo tampoco. Solo hay delivery de farmacias, como ha sido siempre, 24 horas, 7 días a la semana, y delivery de restaurantes. Eso solo los domingos. Ahora, ¿qué pasa de lunes a sábado? Ahí sí se cambia el confinamiento y en toda la semana estamos hablando de que ya no hay confinamiento de lunes a sábado. Ya la restricción principal es el toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana todos los días. Permítame regresar al domingo porque siempre hay muchas preguntas. El domingo entonces, de nuevo, el resumen, ¿no? Quédate en casa, salvo que necesites delivery de farmacia o delivery de restaurante. De restaurantes. Por ejemplo, ¿podría sacar a pasear a mi perrito? Esa es una de las... Es la pregunta esencial cada vez que ocurre. Bueno, rapidísimo y para que haga sus necesidades el perrito de una manera, pero sí. Si yo necesito correr, salir a correr, no, salir a montar bicicleta. No va a haber no hay ese paseo. No hay ese paseo que se tenía de 1 hora en todo febrero en estas regiones de nivel extremo. O sea, no hay ningún tipo de paseo, no hay ningún tipo de salida a ningún lugar, actividad, salvo los trabajadores esenciales. De las actividades esenciales. Ahora, esto implica un cambio con respecto a lo que teníamos en esta cuarentena distinta y focalizada, y lo que sí tenemos es un cambio en las medidas de restricción de lunes a sábado. Gran parte de las actividades que antes no se permitían, ahora se permiten. Y ese es un alivio para muchos de los trabajadores que dependen de estas actividades y podemos pasar a enumerarlas. En restaurantes se permite 30%. Un 30% de aforo. En conglomerados comerciales, en centros comerciales, 20%. Tiendas por departamento, en galerías 20% en ese nivel extremo y en el nivel muy alto al 30%. Peluquerías, que antes estaban cerradas, 40%. Ahora 40% previa cita. Eso es lo que pone, previa cita. O sea, en realidad todo su aforo debería estar contenido en esas citas previas. Hablando de los el problema de los aforos, y ustedes seguramente lo han visto, es quién fiscaliza, porque siempre dicen, es la municipalidad la que tiene que fiscalizar, pero el problema es que muchas municipalidades no quieren o no pueden, no tienen la logística para fiscalizar, y el 30% de aforo es el restaurante lleno, el centro comercial repleto, el conglomerado también. ¿Qué hacemos? En las últimas semanas lo que hemos hecho en muchos ministerios, particularmente en el Ministerio de la Producción, porque muchas de estas actividades dependen de nosotros, ¿no? Entonces, hablamos muchísimo con los gremios. Yo todos los días de la semana me comunico con representantes de las peluqueras, de los restaurantes, de los centros comerciales, de los conglomerados, muy importante, para asegurar que sí haya muchísima responsabilidad de los establecimientos, de ellos como representantes de los gremios, pero también de toda la ciudadanía, para que puedan hacer que estas medidas funcionen. El virus sigue rondando. Nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad de todos. Y sí, la fiscalización de los gobiernos locales, que a veces no se dan abasto, pero también estamos coordinando con gobiernos locales para que eviten lo principal, que son aglomeraciones. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, habían hecho un pedido desesperado, muchos restauranteros conocidos, ¿no? Misha, José del Castillo, James Berkemeyer, Virgilio Martínez, diciendo que si el 1 de marzo no abrían, en realidad iban a tener que quebrar. Ahora que se han comunicado con ellos, el 30% del aforo les basta. El hecho que les hayan quitado el domingo, que sabemos que es el día de más venta, ¿les
¿les resulta suficiente? Bueno, la situación de los restaurantes y de muchos de estos sectores es dramática. De hecho, que el sector de los restaurantes bajó en ventas 50% el año pasado. Es una situación muy drástica. Entonces, febrero fue muy, muy difícil para ellos, pero a la vez teníamos el riesgo sanitario de una segunda ola que vino muy, muy fuerte. Entonces, para balancear eso es que hemos hecho lo de los aforos. Ahora, sí es una medida positiva para ellos, que les da algo de optimismo, pero esperemos controlar el virus para que en el futuro sí se puedan ampliar aforos más. Que esa es la duda que le puede pasar a cualquier negocio, a cualquier emprendedor. Ok, me vuelven a abrir, ¿me mando o realmente no? ¿Sabes qué? Ya cierro porque en 15 días me van a volver a decir que ya no puedo atender. El horizonte de tiempo es que este virus es bien difícil de entender, de cómo está evolucionando, de cómo vienen las nuevas cepas. Lo que podemos hacer son 3 cosas principales. Cuidarnos con protocolos de bioseguridad cuando abrimos negocios, dar un horizonte claro de que van a haber vacunas este año que van a inmunizar a gran parte de la población frente a ese virus y de que estamos tomando las medidas. ¿Se ha pensado de repente postergar el pago de Reactiva que viene ahorita en mayo? ¿Han pensado patearlo unos meses más? Estamos evaluando muchas medidas de apoyo económico. De hecho, que hemos anunciado el PAEMIPE hace un par de semanas para apoyar justamente a micro y pequeñas empresas con créditos que son garantizados por el gobierno para que no afronten lo principal que sufren las micro y pequeñas empresas, que son tasas muy altas porque presentan mucho riesgo. Hablemos de otros rubros, ¿no? Por ejemplo, mencionan peluquerías, spas, barberías y otros afines, 40% previa cita, que también era un rubro que estaba desesperado. Otro sector muy importante, estamos hablando de 140.000, 160.000 trabajadores, trabajadoras. Y la mayoría son mujeres, o sea, eran mujeres que habían perdido sus empleos, que es el género más golpeado. Otro rubro que representa como un 50% de reducción de ventas el 2020. Entonces, imagínate cómo estuvieron en febrero, ¿no? Entonces, yo también me he comunicado mucho con ellas, con las representantes, para evaluar cómo ha sido esta situación tan difícil en las últimas semanas y qué es lo que podemos hacer en las siguientes semanas para asegurar que están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y que presentan una actividad que puede brindar esa seguridad a la población. Sin embargo, se mantienen cerrados gimnasios, que eso es algo que también era un rubro afectado, que abrió muy poquitas semanas en realidad. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, el gimnasio no se puede abrir? Se abrió de diciembre a unas semanas de enero. Son sitios más cerrados. Sin ventilación. Sin ventilación, tienen un poco parte de esas 3 Cs. Sí tienen protocolos de seguridad desarrollados también con nosotros, pero en este momento el grupo también que recomienda estas medidas determinó que no era lo recomendable en este momento de la segunda ola en riesgo extremo poder reabrir gimnasios, cines, casinos y tragamonedas y otras actividades que presentan características Hay gente que similares. pregunta, ¿no? Igual, ahora que cambia la cuarentena, ya no hay cuarentena, no se llama así, ¿puedo sacar mi auto particular? Sí se puede circular en auto particular. De lunes a sábado, nuevamente el domingo tiene estas características. Quédate en tu casa. Confinamiento estricto, quédate en tu casa de manera estricta, ¿no? Hablando de las medidas, las playas, por ejemplo, están cerradas en riesgo extremo y muy alto. ¿Por qué cerrar las playas si son lugares abiertos y el domingo, que es el lugar donde más gente se concentra, ya estamos en nuestra casa? Sí, justamente, hay muchos criterios que se tienen que tomar en cuenta. 2 de los factores principales para entender cómo controlamos el virus es, número 1, reducir la movilidad. Uno de los factores principales de éxito de este confinamiento en las últimas, en todo febrero, en las 4 semanas de febrero, ha sido que se redujo la movilidad entre 30 y 40% aproximadamente. Eso ha permitido bajar algunos de los indicadores epidemiológicos. El otro tema relacionado con eso son aglomeraciones. Entonces, aglomeraciones en las cuales puede haber muchísima gente y no respetando las normas de distanciamiento social pueden generar una mayor velocidad del contagio. Entonces, lo que está relacionado con las playas tiene que ver con ambas, genera más movilidad hacia la playa y aglomeraciones donde puede haber conductas irresponsables. Ahora, moderado y alto sí están abiertos. Claro, moderado y alto sí está abierto y justo allí está incluido en riesgo alto Piura, Lambayeque y La Libertad. En Piura está Máncora. Entonces uno dice, pero la primera vez toda la gente se fue a veranear a Máncora y terminaron contagiándose todos por allá.
¿No temen que el riesgo de abrir estas playas genere eso? Efectivamente es un riesgo, sin embargo se han desarrollado protocolos para esas playas con los gobiernos regionales y las municipalidades para mejorar el uso de las playas cuando el riesgo es moderado y alto. Todavía no se considera que en muy alto y extremo se pueda flexibilizar esa restricción. ¿Ya hay que seguir sacando pase laboral? Para los domingos, actividades esenciales. Lunes a sábado ya no. No, pero solo esenciales. Ya no es la lista de actividades mucho más amplias. Y en el toque de queda que también. Se tenía. Y en el toque de queda normal, como los periodistas, por ejemplo, disponen de pases laborales desde que se inició la cuarentena el año pasado y ahora también. Hay una pregunta que en el fondo todo el mundo se hace. Mencionaba el ministro Ugarte que han bajado algunos estándares de contagio. Hay indicadores sanitarios que dicen que se deben tomar esas otras medidas. Pero vemos que falta oxígeno, vemos que no hay camas UCI. Entonces yo le pregunto así, en un acto de honestidad, ¿realmente se están quitando la cuarentena por indicadores sanitarios o por presión económica? No, nosotros tenemos que hacer un balance. El gran desafío, pero no solo en el Perú, el gran desafío en el mundo es cómo uno controla una pandemia, es decir, protege la salud de las ciudadanas y ciudadanos y a la vez promueve que la economía no se cierre totalmente, ¿no? Es uno de los grandes desafíos que tenemos todos los que estamos en posiciones en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando se presenta esta disyuntiva grande, lo que tenemos que hacer es hilar muy fino. El confinamiento de febrero ha sido muy distinto al confinamiento que se dio el año pasado en marzo, en abril, en mayo. Entonces, ese ha sido un cambio para que la economía no se vea tan afectada en febrero y que no se vea tan afectada en estas 2 primeras semanas de marzo. Ahora, eso también tiene que ver con mejorar la capacidad hospitalaria, con muchas de las medidas que ha anunciado el ministro Ugarte hoy, que tiene que ver con el déficit de oxígeno y cómo se puede trabajar en ambas partes. En cómo se aumenta la oferta de oxígeno, es decir, cómo se aumenta la producción de oxígeno medicinal con las características necesarias y cómo se reduce la demanda de oxígeno, es decir, cómo se mejora el cuidado de la gente y cómo se evita, con medidas, por ejemplo, como confinamiento los domingos ahora, cómo se evita que la gente se contagie más o cómo se atiende rápido para que no llegue a la necesidad del oxígeno. Justo menciona el confinamiento de los domingos y reiteran las preguntas. ¿Puedo ir al supermercado? ¿Puedo ir a la panadería a comprar mi pan el domingo? Todo va a ser un confinamiento muy estricto. Solo funciona delivery de farmacias y delivery de restaurantes. Y pasear al perrito no es pasear al perrito, es sacar al perrito a que haga sus necesidades y regresarlo a casa. Rapidísimo, sí. O sea, eso sí va a ser controlado. O situaciones de emergencia. ¿No? Okay. Entonces, pero no va a ser muy distinto, no va a existir, y lo reitero otra vez, no va a existir esa hora de paseo que se tenía hasta ahora. No es que no saco mi carro particular, pero me subo a un taxi y me voy a algún sitio. No, porque solo es el pase laboral, solo funcionaría para actividades esenciales. O sea, si trabajo en la farmacia o trabajo en el restaurante. O trabajas en un medio periodístico, por ejemplo. Ok, esos son los que van a poder operar el domingo. Exactamente. Muy bien. Entonces nos queda claro, vamos a ver qué sucede en 14 días con estas medidas que se vienen implementando. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, Lorena. Era el ministro José Luis Chicoma, ministro de la Producción, conversando con nosotros a partir de lo que sucederá el 1 de marzo en